¿Qué se nos pregunta en el cuarto ejercicio? La pregunta dice, ¿cuántos átomos hay en 98.5 gramos de calcio? Para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, de acuerdo a los ejercicios que hemos hecho anteriormente, pues todos estos ejercicios se resuelven de acuerdo a una conversión, a una o varias conversiones. En este caso, nosotros necesitamos saber este número de gramos a cuántos átomos equivale. Y aquí viene algo interesante. ¿Quién nos permite entender o quién nos permite saber qué cantidad de átomos hay en cierta cantidad de gramos de algún elemento o de alguna sustancia? Nos lo permite saber el número de Avogadro. ¿Y qué es lo que nos dice el número de Avogadro? Nos dice que en un mol de cualquier sustancia, llámese elemento, compuesto, etc., siempre va a tener una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Cualquier sustancia, no importa el apellido que ustedes le pongan, siempre va a tener esa cantidad de átomos. Y recuerden, ¿en qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar en que esa cantidad de átomos, dependiendo de la sustancia que nosotros estemos hablando, va a tener un peso diferente. Así es como nos va a ayudar a diferenciar el número de Avogadro. Nosotros sabemos que tienen la misma cantidad de átomos, pero se van a diferenciar en el peso de esos átomos. Entonces, con ayuda del número de Avogadro, nosotros podemos plantear nuestras conversiones, la cual nos va a poder entender y saber qué cantidad de átomos corresponden a cierta cantidad de gramos. ¿Cómo me queda? Bueno, resulta que yo tengo que realizar las siguientes conversiones. Tengo que convertir mis gramos iniciales ¿en qué? En moles, y los moles convertirlos a átomos. Es un juego que nosotros vamos a seguir haciendo. Recuerden que yo les dije que la unidad de medida mol se refiere a la cantidad de sustancia, es decir, a la cantidad de átomos que tiene cualquier cosa llamada sustancia. Y recuerden que es una sustancia, puede ser un elemento, un compuesto, lo que ustedes quieran. Entonces este es el fundamento sobre cómo nosotros podemos resolver el ejercicio. Y vamos a resolverlo. Primero, ¿qué hay que hacer? Como primer paso, tenemos que hacer nuestra conversión de gramos a moles. ¿Y cómo lo logramos? Como primer paso necesitamos plantear su equivalencia, la cual nosotros la obtenemos a través de ¿qué? De la masa atómica del elemento problema. ¿Cuál es el elemento problema? El elemento problema es el calcio. Busco en mi tabla periódica cuál es la masa atómica del calcio. La masa atómica del calcio es de 40 gramos por mol. Con esta medida, medida, nosotros planteamos nuestra equivalencia, la cual nos queda de la siguiente manera. Un mol de calcio corresponden a 40 gramos. Por lo tanto, 98.5 gramos de calcio, ¿a cuántos moles corresponden? ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicamos diagonalmente y dividimos entre el de arriba. ¿Y cómo me queda? Me queda que es 1 por 98.5 entre 40, mi resultado es igual a 2.46. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 98.5 gramos de calcio corresponden a 2.46 mol de calcio. Y este es mi primer resultado. Recuerden que aquí todavía no acabo mi problema. ¿Dónde lo acabo? Pues cuando yo tenga la cantidad de átomos. Por lo tanto, mi primer paso le pongo palomita de check. Siguiente paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convertir
de moles a átomos. ¿Cómo logro eso? También debo de plantear mi equivalencia. ¿Y cómo la planteo? Yo utilizo el número de Avogadro. ¿Y qué nos dice el número de Avogadro? Nos dice que un mol de cualquier sustancia va a tener una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Eso me dice el número de Avogadro. Entonces, si nos dice que es para cualquier sustancia, ¿cómo la volvemos a plantear? La planteamos de la siguiente manera. Un mol ¿de qué? De calcio tiene una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Por lo tanto, 2.46 mol de calcio, ¿a cuántos átomos corresponde? Yo ya no utilizo en primera instancia el valor de gramos. ¿Por qué? Porque en mi primera conversión yo convertí de gramos a moles. Entonces, por lo tanto, en mi segunda conversión ya utilizo el valor de moles. ¿Cómo resuelvo esto? Multiplico diagonalmente y divido entre el de arriba. ¿Cómo me queda? Me queda de la siguiente manera y les voy a enseñar en la calculadora de Google para que ustedes puedan plantearlo. Por si no llegan a tener calculadora. Entonces, recuerden cómo es. Tengo que multiplicar 6.022 por 10 a la 23 átomos por 2.46 y eso lo dividimos entre 1. Entonces, lo planteo de la siguiente manera. 6.022 ponemos nuestro exponente a la 23 y esto lo multiplicamos por 2.46. Abrimos paréntesis, 2.46. Cierro mi paréntesis, le doy igual. Y este valor lo tendría que dividir entre 1, porque es para terminar mi regla de 3. Y este sería mi valor. ¿Qué cantidad de átomos tengo en 2.46 mol de cobre? Pues tengo 1.48 por 10 a la 24 átomos. Entonces, pongo mi resultado y me queda que 2.46 moles es igual a 1.48 por 10 a la 24 átomos de calcio. Y este es el resultado de mi cuarto problema.